Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 27 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El FBI reabre la investigación sobre la cocaína encontrada en la Casa Blanca durante el mandato de Joe Biden. Llega al Senado el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Le diremos qué obstáculos podría enfrentar en la Cámara Alta. Además, Estados Unidos emitió hoy una alerta advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Venezuela. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El FBI reabrió la investigación sobre la cocaína encontrada en la Casa Blanca durante la era del expresidente Joe Biden. Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. nos dice que otros casos importantes también serán investigados de nuevo. Juan Esteban. Karina, televidentes de Voz News, el FBI ha decidido reabrir 3 investigaciones clave que permanecían sin resolver y que han captado, por supuesto, la atención. El subdirector de la agencia, Dan Bongino, lo ha confirmado. Se va a unir al director Kash Patel, director del FBI, para asignar más recursos a estos casos por la relevancia, por el impacto que tienen. Aquí en Voz News se los explicamos uno por uno. El primero, el hallazgo de una bolsa de cocaína en la Casa Blanca. Ocurre en julio de 2023. En un área de almacenamiento del ala oeste, accesible a visitantes. La investigación inicial del servicio secreto fue cerrada sin responsables identificados. Ahora el FBI retoma el caso con nuevos recursos y una línea directa abierta al público. El segundo caso, la filtración del borrador sobre el aborto que anticipó la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe versus Wade en 2022. Se trató de una de las filtraciones más graves en la historia reciente de la Corte. La investigación interna no arrojó resultados y el FBI ahora asume el caso directamente. El tercer caso, las bombas caseras descubiertas la noche del 5 de enero de 2021, justo antes del asalto al Capitolio. 2 artefactos explosivos encontrados cerca de las sedes del Comité Nacional Demócrata y del Republicano. Imagínense ustedes, a pesar de los videos, de las fotografías, de esa recompensa de $500,000, no se ha identificado al sospechoso. El FBI volviendo a priorizar esta investigación. Dan Bongino, subdirector del FBI, ha recibido, entre otras cosas, ataques especialmente del Partido Demócrata, cuestionando su idoneidad para el cargo. Miren ustedes las voces desde el Congreso aquí en Washington. It would have been inconceivable that a person with his background would be head of the premier law enforcement investigative agency in the world. He's a podcast ideologue without any qualification to head. El FBI ha prometido actualizaciones semanales sobre los casos, 3 expedientes abiertos, 3 misterios sin resolver y una promesa renovada de justicia por parte de la principal agencia investigativa de los Estados Unidos. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. En más información, la disputa entre el presidente Trump y la Universidad de Harvard se intensifica. En una carta dada a conocer por el medio The Hill, la administración Trump instruye a las agencias federales para que identifiquen y rescindan los contratos restantes con la Universidad de Harvard. La carta de la Administración de Servicios Generales solicita a todas las agencias federales su colaboración en la revisión para rescindir o transferir los contratos del gobierno federal con Harvard y sus filiales. La carta acusa a Harvard de incurrir en discriminación racial, justificando así la rescisión de los contratos. También acusa a Harvard de discriminación en sus contrataciones y ascensos y de acciones antisemitas en una aparente referencia a las protestas pro-Palestina. Y el presidente Donald Trump declaró que su decisión de imponer un arancel del 50% a la Unión Europea fue un éxito, afirmando que esto impulsó al bloque a acelerar las negociaciones. Estoy sumamente satisfecho con la asignación del arancel del 50% a la Unión Europea, especialmente considerando la lentitud de nuestras negociaciones con ellos, declaró el presidente Trump en una publicación en Truth Social. Acabo de recibir la notificación de que el bloque europeo ha llamado para fijar rápidamente las fechas de la reunión. Es un hecho positivo y espero que finalmente, al igual que mi exigencia a China, abran las naciones europeas al comercio con Estados Unidos, añadió el mandatario.
Y los principales índices de Wall Street subían hoy martes después de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de la Unión Europea, rebajando las tensiones y mejorando la confianza de los inversores. Al inicio de la jornada, el promedio industrial Dow Jones ganaba 392,44 puntos. El índice S&P 500 mejoraba 77,66 puntos y el Nasdaq avanzaba 333,38 puntos. El estilo negociador del presidente Trump es conocido a estas alturas. Llega con fuerza y luego puede retroceder un poco, dijo Joe Saluzzi de la agencia Themis Trading. Y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, anunció la eliminación de 12,3 millones de cuentas del Seguro Social de personas que figuraban, escuche esto, como mayores de 120 años. Esto como resultado de una limpieza masiva en las bases de datos de la dependencia. Esta acción forma parte de un proceso para corregir irregularidades detectadas en el sistema que durante meses generaron inquietudes sobre la precisión de la información y el posible uso indebido de beneficios federales. La depuración comenzó en marzo y se identificaron más de 3 millones de registros con edades imposibles. Con el paso del tiempo, esta cifra creció hasta superar los 12 millones. La medida busca garantizar que los datos reflejen con mayor exactitud la realidad demográfica y evitar que se prolongue la vigencia de registros obsoletos o fraudulentos. Y el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump ha llegado al Senado, en donde enfrentará su reto más importante. Ya varios senadores republicanos han manifestado sus críticas. Vanessa Vallejo nos tiene lo último. Vanessa. Tras haber sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes, ahora el megaproyecto de ley del presidente Trump ha llegado al Senado. Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 frente a 47, pero ya varios senadores del partido han expresado su voto en contra y otros han hablado acerca de las dudas que tienen. Esta mañana le preguntaron al presidente Donald Trump cómo veía el camino del proyecto en el Senado y se mostró bastante optimista. Veamos lo que dijo. What I want the Senate and the senators to change, to make the changes they want, and we'll go back to the House and we'll see if we can get them. In some cases, those changes maybe are something I'd agree with, to be honest. It happens. But we've had a very good response from the Senate, and I don't know how Democrats can't vote for it. If they don't vote for it, they're talking about a 68% tax increase. Remember that. If the Democrats don't vote, it's a 68% tax increase, which is ridiculous. El senador Ron Johnson ha sido uno de los críticos más fuertes del impacto de este megaproyecto con respecto al déficit. En una entrevista este fin de semana dijo lo siguiente: tenemos suficientes votos para detener el proceso hasta que el presidente se tome en serio la reducción del gasto y el déficit. Mientras tanto, el senador Ron Paul también ha sido uno de los más críticos sobre la necesidad de reducir el gasto. Ayer en Fox, por ejemplo, habló de la necesidad de cuestionar el proyecto. Escuchemos esa parte de la entrevista. Somebody has to stand up and yell, the emperor has no clothes, and everybody's falling in lockstep on this. Pass the big, beautiful bill. Don't question anything. Well, conservatives do need to stand up and have their voice heard. This is a problem we've been facing for decades now, and if we don't stand up on it, I really fear the direction of the country. Mientras tanto, el senador Josh Hawley había advertido previamente que los ajustes a Medicaid eran un factor que podría ser decisivo para él. Sin embargo, ha guardado silencio desde que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes. Otras dos senadoras que hay que tener en cuenta son la senadora Susan Collins y también Lisa Murkowski, que han sugerido que los recortes significativos a Medicaid podrían ser un factor decisivo para ellas. Del lado demócrata, ya el senador Chuck Schumer advirtió que su partido está unido para votar en contra de este proyecto, por lo que junio será un mes muy ocupado para los senadores republicanos porque tendrán que ponerse de acuerdo para lograr pasar este proyecto que el presidente Donald Trump espera que llegue a su oficina antes del 4 de julio. Gracias, Vanessa. En otras cosas, la Corte Suprema se negó a escuchar el caso de un estudiante de Massachusetts a quien se le prohibió asistir a la escuela por utilizar una camiseta que criticaba al movimiento transgénero. El estudiante Liam Morrison presentó el caso a través de sus padres. Los demandantes argumentan que la escuela intermedia Nichols violó su derecho a la libertad de expresión al prohibirle utilizar dos camisetas en la escuela con las palabras o las frases, mejor dicho, solo hay dos géneros y hay géneros censurados en la parte delantera.
Liam fue enviado a casa en ambas ocasiones tras negarse a cambiarse la camiseta. La escuela argumentó que las camisetas hacían sentir inseguros a sus compañeros y un tribunal federal coincidió, afirmando que el mensaje era denigrante para los estudiantes transgénero. ¿Qué le parece? Y en más información, la Radio Pública Nacional, NPR por sus siglas en inglés, y 3 estaciones locales presentaron hoy una demanda contra el presidente Donald Trump, argumentando que una orden ejecutiva destinada a recortar la financiación federal a la organización es ilegal. La demanda presentada ante un tribunal federal en Washington por NPR, Colorado Public Radio y Aspen Public Radio, así como Nud Inc., argumenta que la orden ejecutiva de Trump de recortar drásticamente los subsidios públicos a PBS y NPR viola la primera enmienda. La orden de Trump del 1 de mayo instó a su administración a dejar de apoyar tanto a NPR como a PBS con financiamiento federal, argumentando que ninguna de las dos entidades presenta una representación justa, precisa e imparcial de la actualidad a los contribuyentes. Y un ex asesor de Obama advierte que los demócratas no tendrán opciones si no recuperan el voto hispano. Durante su último capítulo del podcast Save America, Dan Pfeiffer subrayó que no sería suficiente con que el Partido Azul revirtiera el éxodo hispano de las pasadas elecciones, sino que debe recuperar la distancia anterior cuando el voto latino era considerado cautivo de los demócratas. Es decir, que los demócratas deben ser capaces de atraer a al menos el 70% de los hispanos que votó por Hillary Clinton hace 9 años. El pírrico 54% de Kamala Harris en 2024 ya dejó claro que no es suficiente para optar a la Casa Blanca, sobre todo con apuntes tan preocupantes como la victoria de Donald Trump en el voto masculino entre los miembros de esta comunidad. Y para hablar de las declaraciones de este ex asesor de Obama sobre las posibles dificultades del Partido Demócrata para ganarse de nuevo el voto hispano, está con nosotros el encuestador y analista político Andrés Guilarte. Andrés, bienvenido a Voz News. Hace 9 años Hillary Clinton obtuvo el 70% del voto hispano. Kamala Harris obtuvo el 54% de este segmento. ¿Es el voto hispano decisivo ya, de ahora en adelante, para la elección de presidente de los Estados Unidos? Sí, Karina, y muchas gracias por tenerme. Definitivamente el voto hispano tiene ya tiempo posicionándose como el segundo grupo demográfico más importante después de los blancos, ¿no? Precisamente por el hecho de que el voto de los hispanos están incrementando tanto la población, y no solamente el hecho de que incrementan en población, sino que también dónde. No es que la mayoría de los hispanos están en Montana o están en Kansas, en estados que bien sean muy rojos, sean muy azules, sino que la mayoría están en estados donde sí hay una competitividad, como por ejemplo en Florida, en Georgia. Y eso es lo que hace que sea un grupo demográfico tan importante, donde unas variaciones porcentuales de 10, 5% pueden hacer que se determine, quizás no totalmente una elección nacional, pero definitivamente una elección estatal, y en el caso de las elecciones presidenciales, pues los colegios electorales. Y si tomamos en cuenta el hecho de que Donald Trump no solamente que aumentó su apoyo en las elecciones por los hispanos, desde el 2016 al 2020 por 16 puntos y del 20 al 24 por 42% de aumento, eso te da la idea de que por supuesto que hay un apoyo. Y las últimas encuestas que se han visto por ahí, como por ejemplo la de Advantage Insider o la otra de Civics, donde dicen que Donald Trump tiene sus números en cuanto a imagen de favorabilidad, están positivos comparado con lo que había estado en años anteriores. Todo esto en un contexto, Karina, donde se tienen las políticas migratorias, donde se tiene todo el tema de la inflación, la economía, y vamos a ver si realmente esto va a durar no solamente en este periodo, sino que se traslade realmente un apoyo a las midterms de 2026. Claro, y lo que muchos se preguntan, Andrés, ¿qué motivó a los hispanos a votar por Donald Trump? Bueno, hay que dividirlo en dos razones. Una, ¿qué los motivó a votar por Donald Trump y qué los motivó a votar en contra de los demócratas? Déjame empezar por la segunda. Votar en contra de los demócratas, imagínate, si tenemos a los demócratas que pasaron 4 años diciendo que los hispanos teníamos que dejar de llamarnos latinos, sino llamarnos Latinx, y todo el tema de sus problemas con el tema del género, todo el problema con el tema de las políticas económicas, que recordemos que al final del día muchísimas de las familias de hispanos que tienen estatus mixtos, en el sentido de que tienes ciudadanos, tienes residentes permanentes, tienes personas que vinieron con visa, incluso los que tienen personas indocumentadas, la gran mayoría vinieron es por razones económicas. Entonces se vienen y se encuentran en un país gobernado por los demócratas donde la inflación estaba por los cielos, y además tienes un liderazgo demócrata que está totalmente desconectado. Karina, estamos viendo que las últimas noticias son de que van a gastarse $20 millones
para ver cómo van a hablar con los hombres. O sea, imagínate, se tienen que gastar entonces 60 millones más para ver cómo hablar con los hispanos. Y quizás eso no sea dinero suficiente. Cuando combinas eso además con el mensaje que da Donald Trump, de que aquí se iba a recuperar la economía, de que se iba a atacar el tema de que no había el mérito suficiente de la inmigración, que hay que tener en cuenta. Los demócratas dicen que es que como Donald Trump es muy fuerte con la inmigración, los hispanos iban a votar en contra. Y hubo muchísimos hispanos ciudadanos, bien sea que acaba de nacionalizarse o que tiene aquí muchísimos años, que pasó por el proceso de ser ciudadano y todo lo que eso implica, que veía con muy malos ojos a aquellos que venían a aprovecharse del sistema por la frontera. Y esos le dieron su voto a Donald Trump. Y esta es la pregunta del millón, Andrés. ¿Cuáles son aquellas políticas de la actual administración que podrían de alguna manera, ya sea mantener, aumentar o hacer perder el voto hispano a los republicanos? En mi opinión, todo tiene que ver con el tema de la economía. Si todo este plan maestro en vista de Donald Trump, no solamente las tarifas, que hasta ahora estamos ya a finales de mayo, ya vamos a empezar junio y después viene el tercer quarter, las tarifas no parecen haber tenido un impacto catastrófico como muchos esperaban. Si estas políticas económicas permiten mayor inversión internacional, que también aumente la producción nacional y le permite a muchas personas también, con lo que se está pasando con el Congreso, de que se reducen impuestos en algunas áreas de la economía, le permite al hispano realmente ver ese dinero trasladarse desde su trabajo a su bolsillo y que se quede en su bolsillo y pueda hacer lo que le dé la gana con eso. Allí va a tener un gran voto del hispano, que ya no tiene que preocuparse porque va a ir y no va a conseguir los huevos a $20, o que sabes tú cuando era la época de los demócratas o la gasolina. El tema económico va a ser lo más importante. Y segundo, por supuesto, el tema migratorio. Hay que ver si todo lo que está ocurriendo con las políticas migratorias se terminan trasladando en realmente vamos a tener un sistema migratorio que ponga el mérito por encima de todo. ¿Cuánto tiempo va a durar para eso? Porque, Karina, en este momento estamos el momento de enforcement, donde hay que buscar a los que están de forma ilegal de mucho tiempo, buscar a los criminales, hay que asegurar el border, pero el próximo paso tiene que ser, como lo ha dicho Donald Trump, empezar ya a estabilizar lo que va a ser el sistema, reformarlo, que se vea realmente el mérito. Esos dos temas van a ser realmente los que considero que terminen de una u otra forma inclinando el voto de hispano, no solamente a seguir apoyando a Donald Trump como lo han hecho en las últimas 2 elecciones presidenciales, sino que realmente se traslade más allá de Donald Trump al Partido Republicano del 2026, porque de nada sirve, Karina, que los hispanos sigan diciendo que apoyan a Donald Trump y tengan una imagen favorable de él cuando él ya no va a estar en la boleta electoral en el 26. Allí es donde realmente vamos a ver si los hispanos apoyan a Donald Trump y su retórica o apoyan al Partido Republicano y sus políticas. Así es, eso es en lo que tenemos la mirada todos y es lo que queremos descubrir juntos, por supuesto. Y en estos dos temas estoy completamente de acuerdo contigo. La economía e inmigración van a ser determinantes para las elecciones de medio término. Como siempre, gracias por ilustrarnos con estos datos tan interesantes, Andrés Guilarte, y por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Karina, y a todo el equipo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. En otras cosas, el representante Glenn Ivey, demócrata por Maryland, viajó hasta El Salvador para intentar reunirse con el salvadoreño Kilmar Ábrego García. Sin embargo, le negaron el acceso. El demócrata por Maryland declaró en un video de 45 segundos que su equipo presentó una solicitud formal al embajador salvadoreño en Estados Unidos antes del viaje, pero posteriormente se les informó que necesitaban obtener un permiso. Ivey se refirió también a los más de 250 venezolanos encarcelados en El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos y señaló que alrededor de 50 no tenían antecedentes penales y fueron enviados a un país donde no tienen delitos pendientes, según sus declaraciones. Así nos vamos a la pausa comercial. Autoridades mexicanas descubren numerosos cuerpos enterrados y en estado de descomposición dentro de una casa en Guanajuato. Los detalles de esto y más al regreso. Recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido en su app favorita. Estamos en Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Así que vaya y búsquenos ya. Y si aún no la tiene, descargue ahora mismo el app de Voz en su teléfono celular. Así siempre se mantendrá bien informado. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News.
El presidente Donald Trump se refirió nuevamente a la guerra en Ucrania y reiteró su rechazo a la postura de su homólogo Vladimir Putin. Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas, y me refiero a realmente malas. Está jugando con fuego, así lo escribió el mandatario en su red social Truth. Por cierto, que medios estadounidenses reportaron que Trump estaría considerando nuevas sanciones a Rusia en los próximos días. En las últimas semanas se elaboraron opciones para aplicar nuevas medidas que castiguen a Moscú, pero hasta ahora Trump no las ha aprobado, dijo una persona familiarizada con el asunto a la cadena CNN. Moscú acusó el martes a Kiev de tratar de perturbar los esfuerzos de paz y dijo que sus ataques aéreos contra Ucrania en los últimos días eran una respuesta a la escalada de ataques de drones ucranianos contra sus propios civiles. Y el gobierno de Estados Unidos emitió hoy una alerta advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Venezuela. El Departamento de Estado designó a este país, gobernado por Nicolás Maduro, con el nivel más alto de advertencia de viaje, el número 4, y pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a los graves riesgos que entraña, como lo son la detención ilegal, la tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, la delincuencia violenta, entre otras. Las embajadas de Estados Unidos en los países fronterizos con Venezuela, así como los países con enlaces aéreos directos a Venezuela, han publicado alertas de seguridad destacando estos riesgos. Por cierto, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, reiteró que la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela expirará hoy a las 11:59 de la noche. La licencia general 41B, que le permitía a Chevron operar en Venezuela y exportar petróleo de la compañía estatal venezolana, permitía al régimen de Maduro recibir $500 millones mensuales por estas transacciones. En febrero de este año, la administración Trump anunció el fin de la licencia de Chevron, pero un mes después la prolongó hasta el día de hoy, 27 de mayo. En otras cosas, la confianza de los consumidores estadounidenses volvió a subir en mayo tras una pausa en los aranceles a China, así lo indicaron los datos publicados este martes por la Asociación Profesional Conference Board. Según este índice, la confianza subió a 98 puntos, 12.3 puntos por encima de la medición del mes anterior. El resultado se debe a un aumento de confianza tanto en la situación económica actual como en la futura. Los subíndices de clima empresarial, empleo y el de ingresos en los hogares están todos en alza, ya que los consumidores estadounidenses esperan que las cosas mejoren en los próximos 6 meses. Agentes de la Fiscalía Mexicana encontraron 17 cadáveres en una casa abandonada en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato, una región golpeada por la violencia ligada al crimen organizado. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el 23 y 24 de mayo durante una investigación por personas desaparecidas, así lo informó la Fiscalía Estatal. De los restos, 11 son hombres, 2 mujeres y 4 cadáveres no han podido ser identificados por el avanzado estado de descomposición. Hasta el momento se han identificado a 4 hombres y una mujer, todos previamente reportados como desaparecidos. El hombre de 53 años arrestado tras atropellar a una multitud el lunes en Liverpool permanece bajo custodia por intento de asesinato y conducir bajo los efectos de las drogas. Así lo anunció este martes la policía, añadiendo que 11 personas continúan hospitalizadas. Escuchemos más detalles en el siguiente reporte. Las escenas de alegría se convirtieron en horror absoluto y devastación, y mis pensamientos y los pensamientos de todo el país están con todos los afectados, los heridos, que por supuesto incluyen niños, sus familias, sus amigos, toda la comunidad, los aficionados del Liverpool en todas partes. A pesar de una lluvia torrencial, cientos de miles de personas se congregaron el lunes en las calles de la ciudad para celebrar el título del Liverpool en la Premier League, luego de la disputa el domingo de la última jornada del campeonato. Cuando el desfile estaba a punto de terminar, un vehículo embistió a la multitud. La policía informó que su conductor fue detenido. Se trata de un británico de 53 años de la región de Liverpool. La policía describió el atropello como un incidente aislado que no se está tratando como un acto terrorista. En 2020, cuando el Liverpool ganó su anterior Premier League, no hubo desfile debido al COVID, por lo que la celebración del lunes era la primera vez en 35 años que los seguidores de los Reds podían celebrar juntos un título del campeonato inglés.
En otras cosas, el rey británico Carlos III realizó una visita oficial a Canadá, que vive desde hace varios meses momentos de tensión con el presidente estadounidense Donald Trump. El monarca y jefe de Estado de Canadá fue recibido por el nuevo primer ministro, Mark Carney, quien horas antes calificó la visita de honor histórico a la altura de los desafíos que enfrenta el país norteamericano. El soberano de 76 años y que padece un cáncer desde hace más de un año acudió invitado por Carney para pronunciar el martes el llamado discurso del trono con motivo de la reapertura del Parlamento canadiense. El rey, obligado a mantener una estricta neutralidad política, nunca ha hecho el más mínimo comentario sobre las relaciones con Estados Unidos. Luis Ignacio Lula da Silva sufrió de vértigo y fue diagnosticado con una afección del oído en un nuevo problema de salud del presidente brasileño. Lula, de 79 años, que había sido hospitalizado a fines de 2024 por una hemorragia intracraneal, se realizó el lunes exámenes médicos en un hospital en Brasilia y luego regresó a la residencia presidencial, donde se le ordenó descansar. Según el boletín del Hospital Sirio-Libanés difundido por el gobierno, Lula presentó un cuadro de vértigo y se le diagnosticó con laberintitis y deberá permanecer en reposo a lo largo del día. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El FBI reabrió la investigación sobre la cocaína encontrada en la Casa Blanca durante el mandato de Joe Biden. Según el subdirector del FBI, la droga hallada podría corresponder a un miembro del círculo íntimo del expresidente Biden. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, esto fue un tema muy sonado que después se dejó debajo del tapete. Ahora se reabre este caso, al igual que otros dos, y la pregunta es, ¿por qué reabrirlos y qué se podría encontrar? Vanessa, comienzo contigo. Bueno, yo creo que más que quién exactamente fue también es muy interesante, pero a mí me interesa mucho es como todo este manto de oscuridad y de no saber nada alrededor de la familia Biden, es decir, qué pasa con la seguridad de la Casa Blanca, qué pasa con las cámaras, porque nunca se supo nada. Es decir, es tanto el poder de la familia Biden que todo se calla, todo lo que está cerca es oscuro. Es decir, no es solo la persona de quién era ese polvo blanco, esa cocaína, sino también todo el entramado de esconder absolutamente todo lo que hay alrededor de la familia y cómo cooptaron la seguridad, las instituciones, porque estamos hablando en general de instituciones y creo que eso es muy importante saberlo para el futuro del país. Ahora, Alfonso, de encontrarse algún tipo de delito, en este caso, digamos, por Hunter Biden, ¿no?, que se argumentaba en ese momento y se rumora de alguna manera que pudiese haber sido de él, él no podría ser enjuiciado porque su padre ya le dio un indulto previamente. ¿Podría ser enjuiciada alguna otra persona en relación con esto, específicamente hablando de la cocaína en la Casa Blanca? Bueno, si le preguntas al presidente Trump, sí, pudiera ser la cocaína de Joe. Él especuló que pudiera ser de Hunter, pero también pudiera ser de Joe. Quizás él, pues como estaba así medio viejito, pues la dejó ahí en la biblioteca de la Casa Blanca. ¿Quién sabe? La verdad es que es algo serio. O sea, el que aparezca cocaína en la Casa Blanca no es algo usual. Y como bien dice Vanessa, el que la prensa no le haya prestado ninguna atención, pues sorprende. O sea, el FBI, en vez de investigar cosas como el Russiagate a base de evidencia falsa, y le dedicaron muchísimos recursos a ellos, humanos y financieros, pues realmente deberían investigar las cosas para las cuales sí había evidencia. O sea, apareció cocaína en la Casa Blanca, tenía que ser investigado, pero nadie le prestó atención. Entonces yo creo que estas cosas tienen que investigarse. No solo esto, también se anunció que se va a reabrir la investigación sobre las bombas que habían puesto justo afuera de las oficinas del Partido Republicano y el Partido Demócrata el 5 de enero, el día antes del 6 de enero. ¿Por qué los demócratas no le han prestado atención a eso? Eso pudiera ser muy curioso. O sea que hay otras investigaciones que se tienen que llevar a cabo. También, por ejemplo, la investigación de quién filtró el borrador de opinión en el caso de Dobbs, el borrador de la opinión del juez Alito, porque quién lo filtró a la luz pública. Es importante saber eso,
porque al enterarnos, si logran identificar quién es el responsable, eso puede realmente hacernos entender qué es lo que pasa en Washington, si efectivamente hay encubrimiento, si hay esfuerzos para tratar de impactar las decisiones del Supremo o para encubrir familias. Yo creo que es importante, yo creo que es bueno que el FBI haga esto. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, yo creo que estas son, es decir, no son casos menores, ¿no? Y no son detalles aislados que pudieran simplemente meterse bajo la alfombra. Los 3 casos que reabre el FBI son muy graves, pero además expondrían mucho. Yo no sé si esto va a terminar en un juicio con alguien pues pagando algún tipo de sanción. Lo que sí sé es que esto de confirmarse pues al menos en el caso de la cocaína, pero incluso también en el caso de la filtración de la Corte Suprema, de confirmarse algún tipo de relación con la administración, esto dejaría clara la moralidad de la administración que estaba antes de Donald Trump, la moralidad y lo incapaz que era de asumir la presidencia. Es grave que en la Casa Blanca haya cocaína. Es grave que se haya filtrado para hacerle daño a la Corte Suprema una decisión tan importante como lo concerniente a Roe v. Wade. Y obviamente es grave lo que ocurrió en vísperas del 6 de enero. El punto es que estos son casos que evidentemente merecen ser retomados, merecen ser explicados. Yo creo que los americanos merecen respuestas. Y es muy notable que sea la administración Trump la que los investigue cuando esto ocurrió durante la administración Biden. Esto debía haberlo hecho la administración Biden. Vanessa, ¿por qué no lo hizo la administración Biden? ¿Por qué dejó de lado estas investigaciones sobre 3 cosas tan importantes? Bueno, porque todas le afectaban, pero además porque es una administración que no tuvo descaro, no le importaba. Hay una cosa muy importante y es que nosotros que somos hispanos conocemos que en Latinoamérica todas esas dictaduras, todos los dictadores que conocemos, todos esos gobiernos de izquierda, el punto de quiebre es cuando pierden la vergüenza. Y tal vez la administración Biden no llevó el país a un socialismo tan extremo como nuestros países en Latinoamérica, aunque sí que se movió mucho a la izquierda, pero en lo que sí se parece mucho a ellos es que no tenía absolutamente ninguna vergüenza. Es decir, estamos hablando de uno de los escándalos, de los escándalos más terribles que hayamos escuchado en los últimos años de este país, de varios escándalos. Obviamente ahí contamos el de los negocios de toda la familia, y no tenían ninguna vergüenza. Entonces yo creo que cuidando a su familia, cuidándose a él, pero sobre todo porque es que no tenían ninguna vergüenza y no les importaba. Pues va a ser muy interesante lo que pueda descubrir el FBI en torno a estas investigaciones que muchos de nosotros, por supuesto, queremos saber. Vámonos al segundo tema, porque cuando creíamos que los demócratas habían dejado de lado el caso de Kilmar Abrego García, hoy el representante Glenn Ivey, demócrata por Maryland, afirmó que se le negó el acceso para reunirse con el salvadoreño. Y bueno, él dijo que es su elector, así lo dijo. Y yo creo que ese es uno de los temas que hay que tocar, ¿no? Acude este representante de Maryland, Alfonso, y él dice que Abrego García es su constituyente. ¿Cómo podemos interpretar esto? Yo sé que te da risa porque lo discutíamos más temprano. Si es una persona que no es ciudadana de los Estados Unidos, es un ciudadano salvadoreño, es alguien a quien se le ha comprobado actividad delictiva en los Estados Unidos, que se le ha ligado a una organización ahora declarada como terrorista, que es la MS-13, ¿por qué sigue yendo un congresista, un político demócrata a visitarlo? Bueno, primero tengo que decir que este congresista de Maryland es muy lento, ¿no? Porque su colega de Maryland, el senador Van Hollen, fue a visitar a Abrego, fue el primero a visitar a Abrego y fue hace más de un mes, ¿no? ¿Por qué ahora? Sobre todo también cuando se dice que el líder de los demócratas en la Cámara le aconsejó a los miembros demócratas de la Cámara que dejaran de visitar El Salvador. O sea, como que llega muy tarde, ¿no? Mira, lo está haciendo porque es que necesita atención mediática, son políticos y quieren continuar adelantando esta narrativa de izquierda de que el pobre hombre terminó, esto es una injusticia de la administración Trump, que este hombre tenía que permanecer en Estados Unidos. Y
Y hablar del común constituyente es absurdo. O sea, los constituyentes de un congresista son primero los ciudadanos, sobre todo, los que participan plenamente del proceso político, y si acaso los residentes permanentes que no son ciudadanos, pero se les ha dado el privilegio de residir permanente en los Estados Unidos. Este hombre no tenía un estatus per se, sencillamente hay una orden de un tribunal de inmigración que decía que no podía ser removido, pero constituyente no es. Entonces, el que le preste tanta atención, sin embargo, como tú bien dices, no le presta atención a ciudadanos americanos de Maryland, pues llama la atención. Obviamente es una medida política para llamar la atención y para congraciarse con grupos de extrema izquierda. Orlando, ¿por qué insisten los demócratas en apegarse tanto a este caso? Yo creo que lo de Alfonso, yo creo que este congresista, Gregory Ivey, tiene un delay tremendo, ¿no? Y cree que está sobre la ola y que de alguna manera está ganando rédito político al ir a visitar a Kilmar Ábrego, pero no se ha enterado de que esto le está haciendo mucho daño a los demócratas y que claramente la estrategia no funcionó. Hay dos cosas que llaman la atención de su post. Obviamente el primero es que habla de su elector, cuando esto es completamente un despropósito, porque primero los únicos que eligen representantes en Estados Unidos son los ciudadanos, y segundo, está hablando de un no solamente inmigrante ilegal, sino alguien con vínculos con el crimen organizado. A eso llama un elector de él. Y lo segundo es que le reclama al gobierno salvadoreño por no dejarlo pasar. Y pregunta, ¿qué están ocultando? ¿Él acaso tiene algún tipo de autoridad sobre una cárcel de otro país? ¿Él tiene algún tipo de potestad para estarle reclamando a un gobierno extranjero por la cárcel de de otro país donde está detenido un ciudadano de ese país? Exacto. Un salvadoreño. Es decir, ¿por qué él va a ir a una cárcel de otro país y exigir que le muestren a un salvadoreño? No tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que esto es completamente delirante. Yo creo que este señor no está bien de la cabeza, lo está demostrando, y esto pues demuestra lo torpe que son los demócratas. Me pregunto qué tan contentos estarán sus electores de que utilice, porque seguramente habrá ido, me imagino, si va como representante de los Estados Unidos, seguramente estará utilizando fondos del gobierno para ir en su capacidad de representante de los Estados Unidos, no lo sabemos. Pero me pregunto qué pensarán sus representantes, ¿no? Que se preocupe tanto por un ciudadano de otro país, como tú lo dices, Orlando. No es que está yendo a pedirle cuentas o a tratar de ver a un ciudadano estadounidense encarcelado en una prisión de El Salvador. Él es un ciudadano salvadoreño. Vanessa, ¿por qué el representante Ivey y tantos otros representantes demócratas, hablábamos del senador Van Hollen, por qué no se preocupan más por sus ciudadanos con problemas a lo mejor de pobreza, de vivienda, de salud, veteranos? ¿Por qué? No sé si es que ellos creen que eso les va a hacer algún bien y si van a conseguir votos con este tipo de cosas. No sé si es que la comunidad salvadoreña es muy fuerte en Maryland y creen que eso los puede ayudar con la comunidad salvadoreña, pero en realidad lo que estamos viendo es en general a los demócratas haciendo una especie de campaña afuera de las cárceles, de los centros de detención de ICE, es decir, parece que se hubieran convertido en los representantes de los delincuentes, de los que rompen la ley. Es impresionante ver que el Partido Demócrata esté terminando en eso y que quieran hacer noticia con este tipo de cosas y que quieran llamar la atención con este tipo de cosas. No sé de verdad si es que pareciera que no tuvieran buenos consejeros que les dijeran esto no está funcionando. Creo que sí tienen un problema de completa desconexión con la realidad. Sí, bueno, hoy comentábamos justamente en el noticiero cómo han perdido el apoyo del voto hispano. Quizá ellos piensan que esta es la estrategia de recuperarlo, pero creo que la mayoría estaría de acuerdo en que no es una buena estrategia. Yo creo que la mayoría de los hispanos no ven con buenos ojos, como tú lo dices, Vanessa, que se enfoquen en defender a personas que tienen un historial delictivo, como ha quedado claro en el caso de Ábrego García. Vámonos así a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News. La Corte Suprema se negó a escuchar el caso del estudiante Liam Morrison de Massachusetts, a quien se le prohibió asistir a la escuela por utilizar una camiseta que criticaba al movimiento transgénero. Al joven se le prohibió utilizar 2 camisetas con las frases "solo hay 2 géneros" y
hay géneros censurados. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta medida. Lo primero, ¿por qué se negaría la Corte Suprema a escuchar este caso, Alfonso? ¿Qué crees que haya podido pasar en este caso y por qué no lo quisieron aceptar y revisar? Ni idea. Yo creo que se equivocaron y estoy de acuerdo con los jueces Thomas y Alito que emitieron opiniones disidentes diciendo que es importante que el Tribunal Supremo le dé dirección a los tribunales de primera instancia sobre cómo decidir estos casos, porque es evidente que no saben. O sea, si se va a permitir que en las escuelas públicas, incluso escuelas intermedias, se dé un debate robusto de temas de política pública, hay que permitir que se expresen ambos lados, ¿verdad? En este caso, se censura a este muchacho porque expresa su postura en contra de la ideología de género. Entonces, hay un caso, el caso aquí que regula el debate, es el caso Tinker de 1969, que dice que una escuela puede impedir que se dé una expresión, impedir que este muchacho lleve esta camiseta, si lo que va a llevar es a crear un ambiente, si va a ser muy disruptivo para la escuela. Pues mira, el problema aquí es que la escuela está diciendo que es disruptivo porque expresa una postura en contra de los transgéneros, pero sabemos bien que estas escuelas no prohíben el que se usen camisetas a favor de la ideología de género, a favor de la cultura LGBT o de los transgéneros, que son ofensivos a personas que creen que solo hay dos sexos, ¿no? Entonces lo que está pasando es que la escuela está adoptando un punto ideológico particular. Incluso el Tribunal de Primer Circuito, al expresarse, dice que este muchacho, al llevar esta camisa, estaba ofendiendo y le estaba causando un daño a las personas transgénero. Bueno, ¿y qué pasa cuando los transgéneros usan camisas o cualquier persona usa una camiseta a favor de la agenda LGBT? Y no eso solamente. a nosotros, pero eso no es ofensivo. Entonces, yo creo que aquí, si se va a permitir que se dé ese debate en las escuelas públicas, pues no se puede decir que una opinión es ofensiva y la otra no. Por supuesto, me parece muy bien como lo acabas de explicar, pero no solamente eso, sino vemos, por ejemplo, en contraparte, que a las personas transgénero no solamente se les permite utilizar vestimenta en apoyo de la comunidad LGBT, sino que se les permite participar en los deportes femeninos y muchas escuelas se niegan a proteger a las niñas de eso, que sí realmente representa una inseguridad, porque aquí el argumento de la escuela era que esta camiseta hacía sentir inseguros a los estudiantes transgénero. Imagínate a las niñas que tienen que competir contra hombres en sus deportes femeninos, en donde les pueden, ya hemos visto, donde les han golpeado con pelotas, por ejemplo, de voleibol fuertemente, o donde simple y sencillamente se llevan los campeonatos porque tienen una clara ventaja biológica. Orlando, ¿cómo ves esta doble moral? Bueno, no, es tremenda, ¿no? La desvergüenza es terrible. Es claro que permitir que hombres participen en deportes de niñas es muchísimo más ofensivo que una camiseta que dice una verdad. Porque además aquí no hay nada escandaloso. Es como si yo fuera mañana o saliera con una camiseta que dijera el pasto es verde, ¿no? El cielo es azul. Es insólito que ahora pues plantear una verdad se considere algo ofensivo y ese es el gran riesgo de la sociedad en la que estamos, ¿no? Donde los hechos objetivos reconocibles por todo el mundo pues se han relativizado y entonces ya no son hechos, ¿no? Sino que decir algo tan evidente, tan palpable y reconocible por absolutamente todos los seres humanos es algo ofensivo. Yo creo que hay que seguir, ¿no? Hay que insistir. Creo que cada vez va a ser la mayor cantidad, más gente la que va a repudiar este tipo de censuras, a ponerse del lado de quienes defiendan la verdad, porque al final es el sentido común, ¿no? Y de acuerdo, yo creo que la Corte Suprema debería retomar este caso y debería fallar a favor de la verdad, que es lo que hoy está en juego. Dos cosas importantes. Aquí la familia del jovencito evidentemente argumenta que es una violación a la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión, pero la segunda, el punto que tú dijiste muy importante, él está pues asegurando la verdad, así tan como el cielo es azul, por ejemplo, ¿no? O como lo acabas de decir, el pasto es verde, de esa misma manera. Solamente hay dos géneros, eso es la realidad científica y biológica. Ahora me pregunto yo, Vanessa, en este caso, las repercusiones, por ejemplo, para el niño, o sea, decir, te tienes que ir porque, o sea, traes una camiseta que representa la verdad científica y biológica,
pero te tienes que ir porque hay personas a las que les incomoda esa verdad científica y biológica y nosotros como escuela no te vamos a proteger a ti, te vamos a sacar de la escuela, o te cambias o te vas. ¿Es esto correcto? ¿Cómo lo ves? Me parece que es una situación muy difícil, pero es que de nuevo voy a como a poner los ojos sobre otro ángulo y es que yo creo que los padres, es decir, esas son luchas que nos corresponden de pronto a gente más grande. Es decir, si yo fuera la mamá de un niño que está en una escuela donde de pronto hay esa tensión, yo tal vez le hubiera dicho, mira, no es bueno que te pongas esa camisa. ¿Por qué? No porque no sea verdad, no porque, sino porque a un niño a esa edad lo va a poner en una situación que yo creo que no debería ser. Y sobre lo de la corte también es que, si bien yo creo que yo estaría del lado, por supuesto, de Alito y de Thomas, yo también entiendo que de pronto los otros jueces lo que dicen es, no, aquí no estamos hablando de la situación de los hombres compitiendo en natación, estamos hablando de un caso en específico y es importante que las escuelas mantengan, digamos, cierto nivel de no politizar la escuela. Porque también pongámonos en el papel de un rector, es decir, yo no sé el rector de esa escuela, no sé los Ese profesores punto de esa escuela. es crucial por eso me refería al caso de Tinker, porque Tinker dice, Exacto. el director de la escuela puede impedir la expresión, sea cual sea, si es disruptiva. Pero en este caso, cualquiera de las dos posiciones va a ser disruptiva. Entonces, Pero Alfonso, yo no sé si las autoridades de esa escuela tienen una agenda LGTBI abierta. no, claramente la tienen, claramente la tienen. Sí, y eso es lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, yo entiendo y me parece muy importante el ángulo que traes a la mesa, Vanessa, de decir si quieres que tus hijos se involucren en esa discusión o no. Desafortunadamente es que a los padres no se nos dio la opción, no se nos ha dado la opción de que ellos se involucren o no. Tema. Pensemos que estén debatiendo, qué sé yo, lo que está pasando en Palestina, y unos vienen con una camisa pro-Palestina, otros por Israel. Entonces, es una escuela intermedia de muchachos, de qué sé yo, de 10 a 14 años, el lugar para tener ese debate. Quizás una escuela superior sí, pero una escuela intermedia no. Por supuesto. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, rápidamente, hemos discutido aquí la implementación de currículo pro LGBT a todos los niveles en las escuelas, desde kinder hasta primaria, secundaria y preparatoria, en donde los maestros meten esta ideología en nuestros hijos. Entonces tú como papá ya no tienes una opción más que de decir, esta es la verdad y tú representas la verdad. O sea, si tú representas la verdad, o sea, si te van a decir que hay 10 géneros o que puede ser el género que tú quieras. Una cosa es tú como papá, otra cosa es ponerle una camisa a un niño. Es decir, yo no llevaría a mi niño a la escuela con esa camisa porque yo no lo quiero exponer a eso. Pero en ese caso, ¿se lo prohibirías si tu niño dice, ¿sabes qué? Yo sé que esta es la verdad y yo lo quiero hacer como un statement? O sea, ahí creo que es una discusión para los padres de familia, pero creo que desafortunadamente en los tiempos en los que estamos viviendo es importante también que los niños, sobre todo ya en la edad que se ve este jovencito de secundaria, aprendan a tomar una posición firme y no sentirse intimidados por hablar lo que es la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí quedamos con este primer tema porque hay uno segundo que también es bastante importante y es que la administración Trump ha pausado, mejor dicho, la programación de nuevas entrevistas y solicitudes para estudiantes internacionales que buscan una visa para estudiar en los Estados Unidos. Esto mientras el Departamento de Estado se prepara para ampliar las revisiones de las redes sociales de los solicitantes. ¿Cómo ves esta medida, Orlando? ¿Es una medida en general? ¿Se pausan por completo estas solicitudes de estudiantes? No hay un tiempo establecido en este momento, al momento que se da el anuncio, pero ellos dicen que quieren ampliar el procedimiento y de alguna manera tener un mayor escrutinio de los estudiantes que están solicitando el obtener una visa para estudiar en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente es una medida drástica, ¿no? Y con repercusiones grandes. Esto va a afectar muchos jóvenes estudiantes, jóvenes que tenían planes este año o el próximo año, que quizá legítimamente quieren estudiar en Estados Unidos, pero es una medida drástica que obedece nuevamente a tiempos extraordinarios. La situación es crítica, cultural, académica en Estados Unidos es crítica. En ese sentido, yo creo que la administración está en su derecho de pues hacer mucho más rigurosa la revisión de quienes apliquen a visa de estudiantes extranjeros, porque claramente hay un problema con los estudiantes extranjeros. Es insólito y es inaceptable que Estados Unidos le brinde el privilegio
a alguien de Nicaragua, de un país centroamericano, de un país latinoamericano, europeo, lo que sea, y que esta persona viaje a Estados Unidos y empiece a marchar a favor de un grupo terrorista o a marchar a favor de grupos comunistas o que desprecian a Estados Unidos o que queman la bandera de Estados Unidos. Esto está sucediendo y esto es evidentemente inaceptable. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque las universidades no solamente han sido laxas, sino que han coqueteado con este tipo de posturas. Entonces, yo creo que hay que corregir primero el proceso de admisión, pero además hay que corregir la manera en que las universidades están manejando esto, como la está haciendo la administración con el caso de Harvard. Alfonso, ¿cómo ves esta iniciativa y cuáles podrían ser los retos legales? No, yo creo que es importante. A mí lo que me sorprende es que esto ya no se estuviera haciendo, considerando los retos a nuestra seguridad nacional, que hay grupos terroristas en el extranjero que quieren penetrar los Estados Unidos para cometer actos terroristas, que esto no se estuviera haciendo ya. Entonces yo creo que es algo necesario. A tu pregunta inicial, yo creo que esto es una pausa indefinida para tratar de reformar los procesos para que los agentes de migración puedan revisar los mensajes de las redes sociales de los solicitantes. Yo creo que esto es necesario. Sí va a tener un impacto porque las universidades están esperando estas solicitudes, ¿no? Entonces yo anticipo que aquí habrá otra demanda para decir que pues, esto crea un problema para las universidades. Pero aquí hay un interés apremiante del Estado y es asegurarse de que a las personas que se les permite entrar a Estados Unidos para estudiar no tengan una intención ulterior de hacerle daño a los ciudadanos americanos dentro del país. Entonces, yo creo que aquí la administración constitucionalmente tiene la razón y puede hacer este tipo de cosas, pero seguramente las universidades no van a estar contentas porque puede crear problemas logísticos. Obviamente va a crear problemas logísticos para los estudiantes que están al extranjero y quieren que sus solicitudes sean procesadas y poder conseguir su visa. Claro. Ahora, esto también representa un reto en su implementación, porque ¿cómo es que van a poder revisar las redes sociales? Podrán revisar quizás las redes sociales que sean públicas, que estén abiertas, pero muchos quizás simplemente cierren sus redes sociales, muchos quizá borren contenido que hayan tenido en las redes sociales. ¿Cómo lo ves tú? Y cerramos contigo el tema, Vanessa. Pues yo no sé qué tan a fondo quiere ir la administración con estas investigaciones, pero yo recuerdo tener amigos que muy fácilmente conseguían posts borrados, es decir, eso creo que muy fácilmente se puede hacer porque en este mundo todo queda guardado, así lo borren. No sé si la administración quiere hacer eso, si simplemente vaya a mirar lo actual y no se ponga, digamos, a mirar un registro. Pero sí creo yo que en parte la intención de esto tiene que ver con golpear a universidades como Harvard, que tienen un gran porcentaje de estudiantes internacionales que además terminan pagando, pues, en general toda la cuota que trae la universidad. Entonces creo que también es una forma de, en cierta medida, castigar a las universidades. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente vendrán retos legales, como lo hemos visto ya Harvard, que está en una batalla legal con la administración. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero siempre es interesantísimo escuchar sus puntos de vista. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en su plataforma: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por supuesto YouTube, en donde nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, la esperamos mañana. Bendiciones.